Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Durante esta temporada nos deleitaremos con relatos del libro Cuentos de los Bazares, recopilados por Amina Shah, folclorista y autora. Y por supuesto, de las enriquecedoras reflexiones de Chen Tuan Lee, las cuales seguramente potenciarán nuestro entendimiento del bello arte de vivir para un buen partir. Había una vez, no hace mucho tiempo, una aldea de pescadores a la orilla del mar. Cada mañana, un enjambre de pescadores desembarcaba apresuradamente con sus capturas. Trabajaban duro y soportaban las embestidas del mar en sus frágiles embarcaciones, pero la pesca siempre era buena. Todos los aldeanos se sentían contentos y casi todos eran amigos unos de los otros. Pero en un extremo de la aldea vivía un bravucón. Era un tipo enorme y feo, de cabeza grande. Continuamente giraba los ojos poniéndolos en blanco. Tenía grandes pies planos que apuntaban cada uno en una dirección y una voz fuerte y áspera. Se pasaba el día retorciendo el brazo a los hombres, tirando del pelo a las chicas, poniendo la zancadilla a las mujeres que cargaban con las cestas de pescado de los barcos. No pasaba un día sin que hiciera alguna de las suyas. Un día sí y otro también, retaba algún aldeano a un combate de lucha libre y la mayoría aceptaba de buen grado. Pero si no se andaban con cuidado, los lanzaba con fuerza contra el suelo y se sentaba encima de ellos hasta que pedían clemencia. Cuando cada uno de sus oponentes lo reconocía como el ganador indiscutible y el hombre más fuerte de toda la región, se ponía a saltar y a cacarear como un gallo de pelea, histérico, golpeándose el pecho como si fuese un orangután. Su garrote, el arma local, era un objeto brutal, pero le encantaba usarlo. Con el tiempo se hizo cada vez más difícil razonar con él, y resultaba casi imposible intentar hablarle. En el pueblo todos tenían su propia porra, pero él siempre ganaba. Daba igual con quién luchara. Un día se presentó ante el jefe de la aldea un extranjero menudo, delgado y de piel morena. Pidió cobijo para la noche, explicando que estaba de paso, ya que iba hacia las cuevas de los murciélagos, en las tierras altas del interior de la jungla, lejos del mar. Todos los habitantes del poblado estaban felices de tener una cara nueva en el pueblo, y cada uno de ellos llevó un plato de pescado o arroz con especias a la casa del jefe de la aldea y celebraron una fiesta en la playa, para que el visitante pudiera comprobar la hospitalidad proverbial de las gentes de ese lugar. La noche estaba ya muy avanzada y todos habían comido y bebido en abundancia, cuando una gran figura rechoncha se levantó de entre el grupo de aldeanos que estaban allí sentados y retó al visitante a una pelea. El afable y enjuto extraño se puso pausadamente en pie, y mientras los aldeanos contemplaban la escena consternados, se fue despejando un espacio para que pudiera comenzar la contienda. El bravucón ya tenía preparado su garrote. «Yo no soy muy bueno con el garrote», dijo el visitante. «Normalmente utilizo pescado fresco como arma, y ya que soy la persona desafiada, está claro que tengo derecho a elegir las armas. ¿No es así?» «Oh, por supuesto, sin duda. Puedo utilizar un pescado fresco como arma con la misma facilidad que si se tratara de un garrote», dijo el bravucón, «y estoy listo para comenzar. ¿Dónde están los 2 peces que vamos a usar?» Los hombres de la aldea comenzaron a especular con entusiasmo cuánto deberían apostar a qué contendiente. «Los tengo en mi mochila», contestó el forastero. «Y cuanto antes comencemos la pelea, mejor, ya que por lo general tengo un combate de pescado fresco en todos los lugares a los que voy, y hasta ahora los he ganado casi todos. El problema es que uno de estos 2 peces está envenenado, y debes elegir cuál vas a utilizar como arma contra mí».
Elegir el equivocado podría resultar fatal, porque esconde un veneno secreto bajo sus escamas. Cuando tus manos asan firmemente la cola del pez para poder darme un golpe con suficiente fuerza, corres el riesgo de que el veneno entre en contacto con tu piel. Por supuesto que podría ser yo el que cogiera el pescado envenenado. No sabemos cuál es cuál. Pero supongo que eres un caballero en el más amplio sentido de la palabra, como para no dar mayor importancia a cuál de los dos es el pez envenenado. Vamos, decídete y acabemos con esto de una vez por todas, y así estas pobres gentes podrán seguir cada una con sus diferentes quehaceres. Le tendió la bolsa hecha con hojas de palma que colgaba de su costado. Todos los que pudieron estiraron la cabeza hacia adelante para ver dos peces de aspecto extraño, con cuerpo alargado del color de los salmonetes y con ojos enrojecidos, tumbados en la bolsa. Lo único que se escuchaba era un cuchicheo temeroso entre la multitud. Los niños permanecían callados, y la frente del jefe de la aldea estaba húmeda por el sudor. Nadie osaba moverse. El único movimiento que se atrevieron a hacer fue ponerse en cuclillas en el lugar en el que estaban, contemplando el enfrentamiento entre el bravucón, grande y feo, y el visitante, pequeño y delgado, de suaves modales. ¿Quieres decir que vamos a pelear con peces en lugar de con palos?, gritó el bravucón, al que los ojos casi se le salían de las órbitas. Una mirada que los aldeanos sabían era lisa y llanamente de cobardía fue invadiendo su rostro. Yo no voy a tomar parte en una pelea así. Es indigno de mí. Puedes hacer ese tipo de cosas en los pueblos ridículos de los que vienes, pero no en esta aldea. ¿Te enteras? No voy a correr el riesgo de envenenarme en un juego tan estúpido como ese. Ya está. Giró sobre sus talones y desapareció en dirección hacia su cabaña. Por primera vez en su vida le habían parado los pies. Nunca más volvería a desafiar a nadie. Poco a poco fue levantándose un rumor de conversaciones animadas cuando los peces regresaron a su bolsa y la gente comenzó a comer lo que quedaba de los suculentos manjares que habían sido dispuestos en la playa. Las mujeres hacían bromas, los hombres fumaban y los niños reían por cualquier cosa y correteaban. Ha sido un día magnífico, por cierto. Ahora me agradaría retirarme a dormir, le dijo el visitante de modales agradables al jefe, que ya se sentía más aliviado. Te quiero dar las gracias por tu deliciosa comida y por tu animada conversación. Te agradecería que aceptaras de estos dos peces de la isla vecina. Puede que tengan un sabor diferente a los que pescáis aquí. Ofreciéndole al desconcertado jefe, con una sonrisa amable y alentadora, la bolsa de hoja de palma. «¿Pero qué quieres decir? Habías comentado que uno estaba envenenado», balbuceó el jefe comenzando a sudar de nuevo. «¿Cómo puedes hacernos esto, después de toda nuestra generosidad y de la hospitalidad que te hemos demostrado? No, coge los peces, por favor. Asa uno para el almuerzo, hiérvelos o cómelos crudos. Estarán deliciosos de cualquier forma. Ninguno de los dos tiene veneno en la cola. Solo os gasté una pequeña broma. Sin embargo, el bravucón del pueblo no lo sabe y ya no volverá a causar problemas nunca más». Qué hermosa historia nos narra este cuento, que bien nos muestra alguna situación parecida que posiblemente todos hayamos vivido o al menos conocido a lo largo de nuestra vida. Una historia, pues que se presenta con una situación de moving, con una situación de acoso, con una situación de maltrato,
Una situación que la podemos experimentar o que en la vida se puede presentar en diferentes ámbitos, como pueda ser en lo laboral, como pueda ser en lo sentimental, en lo familiar, como pueda ser en lo social, en relaciones comunitarias de vecinos. En fin, hay diferentes lugares dentro de esta vida social donde vamos a observar esta relación que podemos decir entre un perfil influyente, un perfil de seducción, un perfil que genera poder, dominio, que tiene esa actitud de supremacía, frente a un perfil de sumisión, un perfil adulador, un perfil de abnegación o de victimismo, y que ambos se pueden presentar en nuestra vida y no lograr identificarlos en ese mundo externo, pero al mismo tiempo quizás no lograr identificarlos en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en esa quizás decisión inconsciente que tomamos a la hora de posicionarnos frente a una situación eventual de nuestra vida. Ejercemos uno de esos dos roles, a veces por elección y a veces, pues pareciera que no tenemos como mucha posibilidad de elegir dónde colocarnos, y pareciera que la vida nos coloca en uno de ellos. Lo que es cierto es que moralmente se acepta o se valora más el perfil de victimismo que el de victimario, siendo que cuando ese perfil adquiere otro rostro, como pueda ser la fama, como pueda ser la riqueza, como pueda ser esa influencia o ese poder, pues frente a alguien que es sumiso o frente a alguien que tiene ese grado de abnegación o, como pudiéramos decir, de procrastinación, pues se le valora más a ese proactivo que es influyente y que pareciera que trae, pues una forma de avanzar y de crecer sin darnos cuenta de que lo hace a través de esta relación o este juego de luchas de poder, y se posiciona sobre otros, a veces de forma agresiva, como el personaje de nuestra historia, pero a veces de forma muy camuflada y sin mostrar ese lado más duro o más violento, donde pareciera que esas relaciones no están detrás de ese éxito o de esa fama o de ese poder o de esa influencia que ha ido adquiriendo tanto en lo personal como en lo colectivo, en lo social. Situaciones que lo podemos ver en la política, que las podemos ver en la economía, que las podemos ver en el mundo de las empresas, en el mundo, vamos a decir, arte. Esas relaciones interpersonales que todos construimos tienen ciertos matices de esta relación, y la historia nos cuenta a través de esta imagen, de estos pueblos, de este peregrino, este andariego, de estos peces envenenados, cómo se van a presentar estas situaciones, pero también cómo pudiéramos salir de estas situaciones. Tenemos una primera, vamos a decir, descripción de este pueblo donde viven unos habitantes que sufren, por así decirlo, la influencia, el acoso o el maltrato de este personaje duro, malévolo, que los reta a combate sabiendo que la victoria es suya, pero aún así quiere pasar quizás por ese placer de sentirse superior o de sentirse dominador, de sentir ese poder que ejerce sobre un otro. Quizás historias en el colegio, quizás, como digo, historias entre hermanos o entre amigos, entre compañeros de trabajo, también muestran este tipo de relación donde, pues hay ciertas actitudes que vienen a someter
y a tener, digamos, doblegados a un otro, siendo que en esta relación no solamente se ejerce un poder, sino que también se ejerce cierto grado de satisfacción a la hora de experimentar este poder. No podemos olvidar que como especie tenemos esa influencia mamífera y que dentro de esa relación mamífera, animal, instintiva, pues hay un orden jerárquico que por más que intentemos construir en términos horizontales y manteniendo relaciones de igualdad, inevitablemente a día de hoy observamos esa desigualdad, observamos esas distancias que hay entre los que más, entre los que tienen, los que se consideran, digamos, como mejores por actitudes o por posesiones que otros. Es decir, que seguimos observando cómo hay ciertos líderes que manejan ese liderazgo de forma diferente o distinta. Vamos a ver a dos personajes en esta historia cómo manejan ese liderazgo, pero también vamos a ver personas e individuos que inevitablemente necesitan ser liderados porque no tienen en su mundo interior ese desarrollo del autoliderazgo y por consiguiente no dirigen su vida, prefieren ponerse a las órdenes de un otro. Y también vamos a ver quién o cómo pues se entrega más a esas órdenes o a esa dirección y quién ejerce un mayor grado de resistencia o un mayor grado de inadaptabilidad hacia esa dirección que ese líder está ejerciendo. Inevitablemente vamos a observar que hay una sumisión, por así decirlo, voluntaria y habrá otra sumisión forzada. Y así es como podemos ir observando cómo las relaciones se construyen, cómo, bueno, pues nos comportamos o nos posicionamos en la vida y podemos ir adquiriendo una mirada más sensible, más sutil, más intuitiva a la hora de observar esta relación de este dominio frente a esta sumisión o esta doblegación y cómo podemos reconocer ese orden jerárquico que a veces se construye de forma natural y cada uno a la hora de entrar en un grupo pues identifica su rol y se adapta a ese rol dentro de ese grupo, pero a veces ese rol no es reconocido y hay una lucha en términos egoicos, a veces invisible, inconsciente, a la hora de posicionarnos en un lugar que no nos corresponde o a la hora de querer pretender estar en un lugar que no es el que nos corresponde. A partir de ahí no sabremos cómo ejercer ese rol y aparecerá un comportamiento, vamos a decir, bueno, pues con cierto grado de disarmonía o con cierto grado de disfunción dentro de el orden de ese colectivo o dentro de, bueno, pues la operatividad como tal de ese colectivo. Así que observa el pueblo, pues a esos perfiles que se someten a esa influencia, a ese dominio de este personaje. Y ahí cada uno de nosotros podemos observar cómo la vida, a veces a través de situaciones y a veces a través de personas, nos va a dar la posibilidad, consciente o inconsciente, de ir adquiriendo acuerdos en los que vamos a establecer, vamos a decir, los límites para nuestra vida. Es decir, que si hay una amenaza muy fuerte que atenta sobre nuestra vida, pues vamos a aceptar ciertas condiciones para continuar, vamos a decir, vivos. Vamos a aceptar ciertas condiciones para mantener o sostener eso que llamamos bienestar o para disfrutar eso que llamamos felicidad. Es decir, que el personaje que anda retando a todos los habitantes del pueblo puede representar un pensamiento, puede representar una creencia, puede representar una actitud de una persona, puede representar una situación que aparece en nuestra vida y ahí vamos a identificar si nos sometemos y nos doblegamos a esa influencia externa o si por el contrario, como este otro
peregrino, este otro andariego que aparece en el pueblo, pues vamos a encontrar recursos para poner un límite y para poderle decir no a esa influencia y bueno, pues a través de esa relación de amor propio y esa relación de autoestima vamos a lograr dejar en el mundo externo ese intento de dominio y vamos a ejercer nuestro propio poder a la hora de dirigir nuestra voluntad hacia aquello que consideramos que es nuestro destino y no hacia ese destino que ese otro elige para nosotros. Curiosamente, en esas relaciones de dominio y sumisión o de entrega, de abnegación frente a esa seducción o frente a ese comportamiento que genera influencia en nosotros, hay en nuestro mundo interno ciertas estructuras, vamos a decir, morales, que a veces nos impiden tomar decisiones para poder salir de esa influencia o poder liberarnos de ese poder y adquirir cierta libertad en nuestro propio caminar, en nuestro propio destino, en nuestra propia vida. Observamos que en la historia, a la hora de aceptar el reto del combate y ponerle las condiciones con las cuales se va a luchar o a combatir, de momento ya vemos a alguien ingenioso, pero también a alguien con cierto grado de confianza a la hora de voy a ir al campo de batalla, pero vamos a luchar con las armas que a mí me interesan. Entonces ya el punto de partida no es de victimismo. Ahora bien, hay una estrategia, vamos a decir, con un grado de inteligencia y de astucia a la hora de no encontrar un no como respuesta. Es decir, que hay una adulación a la hora de hablar con este personaje duro y violento y mostrarle que siendo él noble y siendo él un gran luchador, pues cómo puede negarse a la hora de elegir las herramientas o las armas con las que se van a pelear. Es decir, que de momento vemos un primer movimiento donde hay un cambio en el tablero, hay un cambio en el terreno de juego, hay un cambio en ese lugar donde se va a realizar la acción, que en este caso es la batalla. Sabemos que para el pensamiento occidental, bueno, pues los superhéroes, todo este mundo de Hollywood, por ejemplo, nos muestra que para alcanzar la paz, pues qué mejor manera de luchar para alcanzar la paz, de generar batalla, combate y matar o destruir a esa amenaza o a esa influencia o a ese poder que ejerce dominio. Cuando vamos a la tradición del Tao vemos que en el arte de la guerra la mejor batalla es aquella a la que no se llega al campo de batalla. Entonces ahí vemos que esta mentalidad que ya marca una diferencia nos va a permitir intuir que en ese campo de batalla no vamos a ganar y por consiguiente nos sometemos, por consiguiente nos hacemos sumisos, por consiguiente aceptamos las condiciones para seguir vivos y si nos tienen que dar 2 o 3 palos en una pelea, pues al menos no perderemos la vida, podremos seguir viviendo. Pero ¿cómo pudiéramos no solamente perder, sino ganar sin ir a ese campo de batalla? Quizás esa sea la pregunta que este hombre, este peregrino, se hace. Y desde ahí es que, bueno, pues medio engaña a través de su poder de seducción o su influyente mensaje a la hora de convencer con qué armas van a combatir, sabiendo que esas armas pudieran ejercer un temor o un miedo que ninguno de los habitantes ha logrado ejercer cada vez que acepta el combate. Y para ejercer ese miedo o ese temor en esa figura de poder, pues le muestra la posibilidad de intoxicarse, la posibilidad de
envenenarse a la hora de elegir el pez. Curiosamente, en ese lugar donde se está construyendo la batalla, está muy lejos del lugar donde este individuo solía tener sus combates. Es decir, que no solamente cambian las reglas del juego, sino que también el juego se posiciona en otro lugar. Y se posiciona en un lugar donde ese personaje influyente necesita tomar la decisión de qué pez elegir, y en su decisión pudiera haber una equivocación. Esa equivocación, esa duda, ese posible error, anteriormente en todas las situaciones de todos sus combates no existía. Es decir, que había posiblemente un orgullo o una vanidad. Esa sensación de superioridad le llevaba a tener cierto grado de ventaja porque en él no había duda de una posible pérdida. Frente a que todas sus víctimas, frente a que todas esas personas que les hacían el moving, pues evidentemente ya partían desde el otro lugar donde ¿cómo voy a poder ganar si él es el mejor luchador y además el más agresivo y al que pareciera que no le importa perder su vida? Entonces, desde ese lugar donde uno teme por su vida y el otro pareciera que no teme por su vida, pues había esa posibilidad de ejercer ese poder. Pero en estas nuevas condiciones eso cambia y ahora parece que ese viajero no tiene problema de envenenarse, no tiene problema de intoxicarse, pareciera que no tiene problema de morir a la hora de elegir ese pez envenenado. Y esa tranquilidad o esa aceptación de esas reglas, de esas normas, donde pudieran llevarle a su propia muerte, hace que ese individuo que se veía fuerte y se veía invencible, experimente un temor a la hora de no perder el combate como tal, sino perder su vida. Perder su vida era perder el combate. Y a veces no nos damos cuenta de que hay un temor a morir infiltrado en muchas de nuestras situaciones. Y aunque da la sensación de que vivimos por amor y tomamos decisiones por amor, lo que hay detrás de ese amor es un miedo a un dolor, un miedo a un sufrimiento, un miedo a la muerte, que nos lleva a tomar decisiones dentro de unos márgenes que, sin darnos cuenta, como decía al principio, nos van sometiendo, nos van pues generando esa actitud de abnegación donde entregamos o sacrificamos cosas que bien pudieran ser valiosas si estuvieran fuera de esos límites de ese temor o de ese miedo, pero si tuviéramos que elegirlas siendo que pudiéramos perderlo todo, por no perderlo todo aceptamos no darle el valor que tienen y por consiguiente aceptamos no elegirlas. Y así es como vamos construyendo una pequeña cárcel invisible, imaginaria, que nos va dejando atrapados en esos márgenes, en esos límites donde experimentamos un bienestar, donde experimentamos una felicidad, donde continuamos con vida, pero el grado de satisfacción, el grado de plenitud que vivimos en esa vida, el grado de dicha o gozo que experimentamos en ese bienestar o en esa felicidad, quizás no nos llenan y vivimos con la sensación de que, aun estando todo más o menos bien, nos sigue faltando algo. Y aquello que nos falta está más allá de esos márgenes que hemos ido aceptando, que hemos ido acordando de forma inconsciente con estos acuerdos que se han ido generando en estas situaciones de tensión, de reto hacia esa batalla donde pudiéramos no solamente ganarlo todo, sino también perderlo todo. Así es que el miedo a perderlo todo pareciera que es más fuerte a ese amor a ganarlo todo. Así es como se habían tejido las situaciones en ese pueblo con este personaje antes de que llegara este andariego. Y en medio de esta historia, donde estos habitantes estaban siendo sometidos por la influencia de este personaje con cierto grado de maldad o de, vamos a decir, ira no controlada, aparece un personaje que viene visitando, transitando, viene
recorriendo territorios que no son o que no pertenecen a su tierra natal. Pasa desapercibida, digamos, como la historia que pudiera contarnos de sus viajes, de sus experiencias en todo este recorrido. Pero bien nos pudiéramos preguntar cuáles son las actitudes o las cualidades de este andariego, de este caminante, de este viajero, que le permiten llegar a lugares nuevos y encontrar un trato afable en esas personas que encontrar cordialidad, encontrar amabilidad, encontrar regalos, festejos. Nos pudiéramos preguntar a nosotros mismos si salimos de nuestra zona de confort, de nuestro lugar conocido, de esas interacciones que ya tenemos interiorizadas y que surgen de forma espontánea, que ni siquiera nos tenemos que preguntar cómo hablar, cómo relacionarnos a la hora de comprar, a la hora de viajar, a la hora de conocer a alguien. Pareciera que ya hay un código social que tenemos integrado y que se activa solo desde nuestro inconsciente y nos permite interactuar los unos con los otros. Pero más allá de ese mundo conocido, entrar en culturas nuevas, en territorios nuevos, conocer personas con otras ideologías, otras creencias, otros costumbres o ritos, o bueno, pues todo esto que se construye en el cotidiano, que al fin y al cabo le llamamos rutinas o hábitos. A la hora de transitar por ese mundo desconocido, ¿cuáles son las características de este andariego que le permiten, como digo, encontrar ese personaje en esas comunidades que le trata con cariño, con dulzura o con cierto grado de curiosidad que le permite pues compartir un momento a la hora de conocerse y a la hora de intercambiar? ¿Por qué encuentra esas puertas abiertas y no pasa sintiendo la mirada indiferente de esos habitantes? ¿Cuáles son las características de este personaje que le permiten transitar por la vida de esta manera? Curiosamente, la tradición del Tao, vamos a decir que en sus principios filosóficos nos habla de un vivir la vida siendo andariegos. ¿Cómo podemos entender la vida como un viaje que más allá de nuestra casa y más allá del territorio al que hemos llegado en nuestra fecha de nacimiento, pudiera transitar o pudiera recorrer diferentes horizontes y por consiguiente encuentros con diferentes personas y diferentes poblados o regiones que van a darnos la oportunidad de enriquecer nuestro mundo interno? Sabemos que viajar es una fuente de nutrición y de crecimiento, pero viajar como espectadores a través de un tour, vamos a decir, como organizado, a través de una experiencia donde ya sabemos los horarios y los lugares a los que vamos a llegar y a conocer, o por lo consiguiente accedemos a ese viaje, como se dice, con una mochila, con poco equipaje o con un ligero equipaje, y confiando en la vida y confiando en esa esencia del ser humano que nos va a permitir ir encontrando aquello que necesitamos, que nos va a permitir ir superando aquellos problemas o aquellas dificultades, incluso que nos va a permitir disfrutar de, ¿por qué no?, esos deseos. Así es que antes de observar todo lo que pasa en este nuevo poblado, pudiéramos reflexionar sobre cuál es la actitud de este personaje que le permite seguir avanzando en todo ese camino y disfrutando de todos esos paisajes y de todos esos encuentros que va teniendo a la hora de transitar y de recorrer esto que llamamos vida. En ese momento donde, digamos, la batalla no se lleva a cabo, aunque evidentemente para todos es obvio que hay un perdedor y un ganador, el pueblo, sorprendentemente, cuando recibe el regalo por la cortesía que habían ofrecido hacia el caminante, hacia el andariego, de esos peces que estaban envenenados y que fueron los que ahuyentaron a este personaje malévolo, se dieron cuenta de que había una mentira en este personaje y en esos peces. ¿Cómo pudiera ser que hubiera mentido
para salir victorioso de esa batalla. Y es que esa ley moral de la que hablaba al principio está tan infiltrada en la memoria de cada una de nuestras células que ejerce un poder interno. Ya no es ese personaje afuera que nos reta y nos lleva a una situación in extremis, sino que hay algo dentro de nosotros que nos impide despertar cierto ingenio, nos impide despertar cierta creatividad, nos impide dar soluciones a una situación más allá de esos acuerdos morales que ya hemos aceptado sin saber muy bien cuándo los hemos aceptado ni el por qué los hemos aceptado. Quizás fueron impuestos en otra época y como memoria se han pasado de generación en generación como hábitos, como rutinas, como comportamientos bien valorados que luego frente a este tipo de situaciones nos impiden avanzar y crecer. Es decir, que la mentira pudiera ser un recurso para salir de esta situación, como vemos a través de la historia. Sabiduría popular, como quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, nos está hablando de que esa energía o esa actitud, esas cualidades que consideramos malas o dañinas, cuando rompemos esa influencia moral en términos absolutos, cuando hacemos relativo toda esa ley moral y aprendemos a manejarla en cada una de las situaciones y no como una fórmula matemática que se aplica por igual en todas y cada una de ellas, nos damos cuenta de que ese aparente lado oscuro puede direccionarse hacia una situación que nos permita avanzar en ese otro aspecto, vamos a denominar luminoso. Es decir, que igual que hay ladrones de guante blanco, podemos encontrar ladrones de guante rojo si hay agresión, si hay violencia, si hay, pues ese maltrato incluso físico. Podemos encontrar ladrones de guante negro donde, pues aquello que se roba se hace de forma desconsiderada, no hay clase, no hay ni siquiera glamour en ese ladrón y utiliza la noche, utiliza ciertas estrategias retorcidas para robar aquello que desea o considera que necesita. Es decir, que podemos ver diferentes grados de manejo de esa energía que da una cualidad, vamos a decir, más oscura, densa, como la de este personaje, violento, rudo y pareciera como desmedido en su soberbia o en su arrogancia. Y podemos ver otro personaje que utilizando la mentira, utilizando el engaño, utilizando esa persuasión, pues también puede dominar e influenciar a un otro en términos, vamos a decir, constructivos. Es decir, que vamos a poder ver también cómo cada una de estas características de estos roles de personalidad, cuando nos permitimos utilizarlas, vamos a adquirir una maestría a la hora de utilizar no solamente la verdad como una herramienta, sino también vamos a poder adquirir la maestría de utilizar la mentira como una herramienta. Y la verdad y la mentira pueden estar direccionadas hacia el mismo lugar, hacia un crecimiento, hacia un avance, hacia una evolución. Pero si esa ley moral que tenemos en nuestro interior nos impide manejar la mentira, pues en esta situación ese pueblo, esos ciudadanos, seguirían sometidos a esa influencia y no estarían aprendiendo por qué la vida les puso a ese personaje para generar esa disrupción en esos, digamos, entramados sociales o personales. Aparece ese extranjero que viene quizás libre de esa moral, quizás libre de esos condicionamientos, quizás con un amor propio, una autoestima mucho más desarrollada y en definitiva una seguridad en sí mismo que le permite, a través del engaño, salir victorioso de esa situación. Así es que regala a los peces no como objeto como tal, sino como símbolo, como un símbolo para entender que a veces en la vida necesitamos aprender herramientas solares, herramientas lunares, herramientas yang, herramientas yin, sin una mirada absoluta
de si ellos son buenos o malos. Igual que se inventó la pólvora para entretener y divertirnos con los fuegos artificiales, pues podemos ver cómo esa misma pólvora acaba quitando la vida a personas en un campo de batalla. Es decir, que la pólvora como tal no podemos identificarla como buena o mala, sino que va a estar en función de la intención y el manejo que hagamos de ella, es lo que va a marcar esa sutil diferencia del efecto que genera. Entonces, si en nosotros no aparece ese discernimiento para colocar en un lugar constructivo tanto esas herramientas luminosas como esas herramientas oscuras, pareciera que no vamos a lograr ese equilibrio a la hora de poder avanzar, y va a llegar un momento donde nos vamos a encontrar con una situación que nos va a impedir avanzar, porque internamente nos negamos a utilizar algo que consideramos que no podemos utilizar o que no se debe utilizar. Ahí aparece una crisis, una quiebra, como puede ser en el líder de esa comunidad o en los habitantes de esa comunidad, cuando se dan cuenta de que la mentira podría ser un recurso válido para avanzar y evolucionar. Cómo aprender y cómo manejar esa mentira será una nueva etapa de crecimiento, y no dejarse llevar, ¿no? O no dejarse seducir por esa mentira y al final terminar siendo un mentiroso compulsivo que solo utiliza la mentira para lograr, vamos a decir, como sus deseos. Entonces, un manejo, vamos a decir, complejo, que a veces, para evitar confrontarnos con ello, pues decidimos directamente no utilizarlo y aceptar esos márgenes de bienestar o esos márgenes de felicidad que vivimos dentro de esos límites que por lo general suelen ser autoimpuestos, puesto que no hemos hecho el ejercicio de observar, de llevarnos a nosotros mismos a ese proceso de introspección y poner en duda y cuestionar esa ley moral que habita en nuestro interior y que ejerce un dominio sobre nuestra voluntad y sobre nuestras decisiones. Así es que una mirada general del cuento que nos puede ayudar a también tener una mirada general de nuestra vida o de la vida del ser humano, y meditar y reflexionar sobre nuestras actitudes a la hora de confrontar ciertas situaciones y a la hora de superar ciertos retos o ciertos conflictos. Así es que por el día de hoy dejamos esta historia con estas reflexiones para llevárnoslas a la hora de avanzar y crecer en nuestro propio proceso, y con entusiasmo volveremos a compartir un cuento con nuevas reflexiones. Si quieres compartir tu cuento favorito con la comunidad Chen Experience, envíalo a peconchen@gmail.com. Estaremos gustosos de leerte. Y recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.